Estamos con un amigo, un colega, un periodista deportivo de quilates con 40 años de trayectoria, serio, responsable, un chico espectacular y lo invité no solamente porque lo conozco hace muchos años, ya en 1 de marzo trabamos amistad, nos conocimos ahí hace muchos años. Él fue el compañero de ruta por 18 años del querido Héctor Corte, que se nos fue hace unos días atrás, en esta semana. Entonces no podemos dejar que pase esta semana sin un pequeño homenaje y recordación a Héctor Corte. Y Juan Antonio Mereles, que está con nosotros, a quien damos la bienvenida, sabe mucho de cómo fue, cómo era, cómo es, porque lo vamos a seguir teniendo en el recuerdo y en el sentimiento al querido Héctor Corte. ¿Cómo estás, Juan Antonio? Bruno, querido, un gran saludo para ti y para todos los que nos ven a través de tus programas. Y nos escuchan que también, nos escuchan también. Y una alegría de estar acá. Triste porque vamos a rendirle un homenaje póstumo a un querido amigo, hermano, papá, consejero, compadre, Héctor Eduardo. Una pena que se haya ido. Qué lástima, qué señor espectacular era él, ¿eh? Yo le conocí. Lo único, una vez me parece que le encontré enojado. Una vez. En 18 años. En 18 años, sí. Porque vos estuviste en muchos medios, o sea, ambos ustedes eran pareja radialista, digamos. Sí. Creo que somos el relator y el comentarista que hizo equipo por mucho más tiempo. No sé si Carlos Gómez, Julio del Puerto o Arturo. Ahí están ustedes, allá tenés la imagen. Ahí tenemos. Ya mencionaste vos a Carlos Gómez, porque vos también te formaste con Carlos Gómez. No. ¿O no? No. Yo me formé con Carmelo Tito Ruggilo. Ah, sí, con Ruggilo. Carmelo Tito Ruggilo en Radio Ipoá de Paraguarí. Sí. Y después vine a Asunción, a Radio Nacional, y ahí empezó esto que es mi pasión, esto que es mi forma de vida, porque a pesar de que estudié un poquito de periodismo, lo que podía haberme hecho estudiado mi mamá, en la Escuela Latinoamericana de la Argentina, soy mucho de autodidacta, y soy mucho de aquellos que han leído y que han escuchado y que aprendió, por ejemplo, de ti. Lo que no aprendí de ti es hablar los idiomas que vos sabés hablar. Por favor, no, que aprendiste. Vos sos un capo, porque primero que tenés una voz muy entradora, una voz muy cálida, y me recordás a Carlos Gómez. A la pucha. Te habrán dicho ya, porque vos tenés más o menos Carlos Gómez era un placer escucharlo. Era un placer escucharlo y bueno, y también está la estancia tuya ahí en 1 de marzo, te habrás topado con él muchas veces. Claro. No sé si pudiste colaborar con él también, o te llamó de repente a la cabina, hicieron algo juntos. No, la realidad, yo me había encontrado con Carlos en el estadio. Sí. Recuerdo que a su hijo, Carlitos Aníbal, le alcé en brazos, eso sí, ¿verdad? Recuerdo que Julio del Puerto... Todavía era muy joven cuando eso, Bruno. Recuerdo que Julio del Puerto me dijo una frase que nunca me olvido en mi vida. Llego yo al estadio, Defensor del Chaco, para transmitir el primer partido de mi vida. Me envía Carmelo Tito Ruggilo y era Paraguay Cosmos. Así, nada más y nada menos. Nada más y nada. Yo no conocía el estadio. Y Carmelo me envía junto a Arturo Rubín, su gran amigo. La primera transmisión de Radio Ipoá de Paraguarí, año 1981. Y subo las escaleras y le encuentro a don Julio del Puerto. Demasiado grato para mí encontrarle a un grande del periodismo. Maestro. Un maestro, alguien a quien le escuchaba y al que considero yo era el que mejor podía adjetivar deportivamente hablando dentro de los comentarios deportivos. Entonces le digo a don Julio, yo soy Juan Antonio Mereles Cabrera, estoy viniendo, soy huicuyense, vengo de Paraguarí, me envía Carmelo, me permite pasarle la mano, pero por favor. Y me dice don Julio, cuánta alegría siento en este momento, porque empezás a subir las escaleras
que yo ya estoy bajando. Así te dijo. Así me dijo. Qué notable. Qué cosa, Qué frase notable. aquella. Qué frase aquella, qué momento, pero qué maestros. Uno tuvo, digamos, a lo largo de estos 40 años, porque tenemos más o menos, somos contemporáneos en esto de la comunicación, y 40 años, y bueno, 40 años, y todo lo que uno pasó, aprendió y sigue aprendiendo, y todo lo que uno experimentó en 40 años. Y esa experiencia con casi la mitad de esos 40 años con Héctor Corte, 18 años, de 18 a 20, más o menos la mitad de estos 40 años. ¿Qué te llamó la atención de Héctor? ¿Cómo sintetizás la fuerza como ser humano y como profesional de Eduardo Héctor Corte? Y Héctor Eduardo... Héctor Eduardo es. Sí. Héctor Eduardo Corte, o es al revés. No, Héctor Eduardo Corte Estrata. Así le presentaba yo. Sí. Le creé una frase. Sí. Y voy a recordar la frase. Estrata, sí. Que creo que es el mismo apellido, Strata, del segundo apellido que tiene Miguelito Naput, porque la madre es Estrata también de apellido. No sé si. Y es no. y también es argentina. Esta señora quiere decir que por ahí son parientes con Héctor Corte, puede ser. Porque se escribe igual, se escribe el mismo apellido. ST Strata, sí. Con 2 T. Le creé una frase y los comentarios a lo largo de nuestra presencia en el éter presentaba yo de la siguiente manera. Con la experiencia de la cancha y el vestuario. Así. Con el valor de la coherencia, el comentario que se escucha más. ¿Así? Héctor Eduardo Corte Estrata. Héctor Eduardo es. Sí. Héctor Eduardo. ¿Y qué? Digamos, él fumaba mucho. Fumaba, y yo le decía... No dejaba el pucho. Le decía, compay, le decía, porque es padrino de mi última hija. Compay, espera un poco con el cigarrillo, le decía yo. Y me decía, ¿qué querés que haga? Me decía, ¿verdad? Sí. ¿Qué querés que haga? Me decía. Desde los 12 años fumo, me decía él. Y bueno, pero él vivió su vida. Él, yo le recuerdo de todas las maneras y de todas las formas, pero encontré, pensando en este tiempo, una sola vez le encontré enojado. Después siempre dicharachero, jovial, espectacular, carismático. Compañero. ¿Y por qué se enojó esa única vez? Fuimos a Bolivia a transmitir Paraguay-Bolivia, no recuerdo qué año de uno de los clasificatorios. Yo me fui antes y él se fue con el charter de la Selección Nacional Paraguaya. Y como tenemos tantos amigos en común, allá Carlos Enrique Rivera, en La Paz, un gran amigo, un gran hermano. Entonces, como ya era el último día que íbamos a estar en La Paz, porque teníamos que volver con el charter, le digo yo a Carlitos Enrique, che, Carlito, quiero comprar algo para llevar a Asunción. Y me dice, andate al mercado y comprá de las madrugadoras. Y no me fui yo temprano, sino me levanté un poco tarde y me fui. Después, los bolivianos se manifestaron. Y en La Paz, los accesos son chiquititos. Sí. En aquella época, ahora creo que cambió un poco. Y no sé, en aquella época chiquitito. Entonces, no llegaba nunca al estadio. Yo ya me moría porque no llegaba. Y Héctor ya estaba. Ya estaba. Ya llegó él. Y como él normalmente... Es al revés, vos llegás primero y después él. Sí, él. Entonces... Se asustó. Se asustó, no sabía qué pasaba. Yo ya estábamos cerca de la transmisión, yo todavía estaba sin llegar. Y se enojó. Che, ¿qué es lo que hiciste? ¿Cómo es esto? Estamos por transmitir. Vos no estás acá, ¿qué te pasó? Le conté. Solamente a vos se te ocurre ir momentos antes de una transmisión a comprar cosas. ¿Por qué tú compraste ayer? Subí 75,000 veces ya las gradas acá, fíjate en el Hernando Siles.
¿Cómo me enorme hace ese así? estadio, ¿verdad? Enorme, Grande. y está en la altura. Claro. 3.600 metros sobre el nivel del mar. Y ahí el aire te falta. Pero yo me voy a morir acá, me dijo Decime, Héctor ¿y es Eduardo. dificultoso respirar ahí o no? Y ya ¿Uno no- siente o Y es en el simplemente...? tercer día. Al menos los que vamos para trabajar y no hacemos un esfuerzo, yo sentía la manifestación de la altura al tercer día. Ahí ya te cuesta dormir, te cuesta comer. Y al quinto día dice que más o menos vos volverás a normalizar tu ritmo de vida Sí. ¿Y cómo era, en el llano. cómo era digamos, Héctor Corte así en la cotidianeidad y trabajando, porque siempre fue apasionado de lo que hacía y vos también de lo que haces? Así cotidianamente, así ¿eran hermanos, amigos No, ustedes? nosotros hermanos, amigos, y la realidad, yo le debo varias veces pelota a tierra, tranquilidad, en algún momento dado dulzura también. Claro. Yo soy Puatarará, ¿verdad? Y él era la otra parte del equipo. Buscaba que todo salga como por un tubo. Yo corría, pero él O sea, buscaba... vos transmitías el partido. No, yo soy el relator. Claro, vos sos el relator. Y él es el comentarista. Y digamos, congeniaban ustedes. Totalmente. Porque a mí no me gusta el periodismo ligero. Sí. Me gusta el periodismo como el que haces vos. El bien hecho, bien logrado. Y él jamás tuvo un comentario donde llame la atención por expresiones mal concebidas. Sí, que sí. Él siempre tuvo Siempre fue la palabra exacta y la opinión correcta. Entonces congeniábamos muy bien. Ahí estamos, por ejemplo, ganando los Paraná en el 2016, un halago que me hizo alcanzar él, porque la realidad podía ser yo muy talentoso, podía tener una voz como el que decís, Bruno, que me enaltece, vos tenés una linda voz. Que me digas que tengo una linda voz. Yo siempre creí que mi voz no era para relato, para la radio. Y entonces, él solidifica el programa que un día yo creé. Él sustenta el programa que yo creé. Él hace los comentarios con los cuales hemos ganado simpatizantes y audiencia. Decime, en estos 18 años, ¿ustedes bautizaban sus programas? ¿Quién generaba el nombre de un programa X? Porque pasaron por varios medios. No, siempre Ovación Deportiva. Siempre el mismo nombre. Alguna vez se me ocurrió crear ese nombre y nos quedamos con eso. Tenemos infinidad, por ejemplo, a mí me gusta escribir cositas, ¿verdad? Sí. Le pedí a Oscar Pérez, el Alegre Fórmula Nueva, muy amigo mío, graba uno de los tantos jingles donde dice con Héctor Corte. Icónico Oscar Pérez, Sí. Claro. Entonces, y así sucesivamente, ¿verdad? Decime, y Héctor Corte, 40 años o 42 años en Paraguay, él vino como arquero de Cerro, me parece. Vino como arquero de Cerro y de una manera extraordinaria. Me encontraba con Mario Ricardo Verón en su velatorio, un amigo en común al que no le veía hace un buen tiempo. Y repasamos la llegada de ellos al Paraguay. Había sido Héctor, esa parte yo no sabía, no me contó nunca Héctor, pero Mario Ricardo me contó. El que tenía la posibilidad de venir era Héctor Corte. Y se fue a la casa de Mario Ricardo Verón y un día le dijo, Mario, encima dice que se conocían solamente muy someramente en aquella oportunidad. Se fue con un escribano, un amigo suyo, y le dice, che, te invito, ¿te querés ir a Paraguay? Subieron en Brújula, menciono la marca, y vinieron a Paraguay. O sea, el que tenía la posibilidad de venir era Héctor, y Héctor le trae a Mario Ricardo Verón. Bueno, y estando acá, él, digamos, por 40 años, él se sentía también paraguayo. Más paraguayo que yo. Sí, en serio, honestamente. Sí. Disfrutaba todo lo que disfrutamos los paraguayos. Honestamente hablando, comía, le gustaba la comida. ¿Y vos nunca típica? le preguntaste, ¿y por qué no volviste a tu país? ¿Nunca le hiciste esa pregunta? Sí, claro. ¿Y qué te Varias veces le dije, ¿qué te dijo él? Y me dijo, sí, pero yo le amo al Paraguay. ¿Sí? Yo le quiero al Paraguay. Aparte le tengo a Mimi, me decía. Claro, por supuesto. Aparte le tengo a Mimi, me dice. Excelente señora. Sí. Entonces... un beso grande, la querida Mimi, la esposa de
de Héctor Corte, mamá de Chiche Mamá de Corte Chiche. también, que es toda Mamá fue de toda una Maque. revelación, y de más que Lamentablemente ya había fallecido. ese habrá sido, esa ausencia de más que habrá sido muy dolorosa para Héctor. Vos no lo sentiste así. Pero totalmente. Yo le sentí tan destruido, le sentí... desde ese momento creo que Héctor bajó 2 cambios su alegría. Pero trataba De disimular. de hacer el disimulo. Y lo lograba muy bien. Esa es la realidad de las cosas. Bueno, Juan Antonio Mereles, vos estás en esto y sabés que el tiempo es tirano. Tenemos un invitado más Sí. y a veces, qué sé yo, yo quisiera que vuelvas porque quiero... Cuando quieras. Es un gusto, Bruno, estar contigo acá. Yo sé cómo... ¿Qué quilate tiene tu periodismo? Esa es la realidad. por favor. No te estoy dorando la píldora. Solamente estoy reconociendo Muchas lo gracias. que haces muy bien. Y te voy a decir una cosa, Bruno. Hicimos tantos amigos, amigos, que al enterarse de la noticia de los fallecimientos de Corte, por ejemplo, me llama Javier Máximo Goñi, el relator de CX12 Radio Oriental de Montevideo, Uruguay, y me envía las condolencias, los pésames. Me llama Juan Ramón Cid, el relator de Radio Bio Bio de Santiago de Chile. Me llama el mismo Carlitos Enrique Rivera, la Red Deportiva de Bolivia. Me llama el querido doctor Jacobs, gran amigo, ¿no? Él incluso vino a la casa de Corte exclusivamente para que compartamos con él. Fue el médico de su santidad, el Papa Juan Pablo II, cuando vino a Santiago. O sea, repercutió internacionalmente el fallecimiento de Corte. Es que me parece que le ganó a Roberto Carlos. ¿Y viste la cantidad de coronas que hubo ahí? Por eso, me parece que le ganó a Roberto Carlos. Un millón de amigos. Sí, yo creo que Corte tenía más del 1.000.000 de amigos. Impresionante. Sí, y también hasta último momento siempre conservó ese amén de don de gente, digamos, esa postura que tenía. Parecía un actor de cine también, Héctor Corte. Te voy a contar dos, tres cositas. Fue el que atrevidamente usó por primera vez el short en el fútbol paraguayo. Sí, claro. En la próxima vez vamos a pedirle una foto a Mimi. Porque él me había mostrado... Estaba la foto ahí en la cabecera. Sí, pero el short eran pantaloncitos, Bruno. Pero él metió el short. Y él metió la boina. También. En un partido de fútbol. Cosas, ocurrencias de Héctor Eduardo Corte. Y es modelo también. Claro, por supuesto. Cuidado, Creo que también hay fotos de ese momento. Hizo el primer striptease en un partido de fútbol. ¿Sabes cómo? A ver cómo. Porque se le rompe el pantaloncito en un partido Cerro Olimpia. Y apurado como él, tampoco hay. O sea, había en el fútbol, ¿verdad? Entonces... Tuvo que cambiarse ahí, al costado de su arco. Y yo le dije, oye, compadre, ¿y si te había sido el primer striptease en el fútbol paraguayo? Le dije, sí, jajaja, se rió Héctor Eduardo. Bueno, espectacular. Héctor Eduardo Corte, siendo acá también recordado por un amigo del alma entrañable, compañero, lo vas a sentir mucho. Mucho. ¿Y qué? ¿Pensaste ya en lo que significa una ausencia así tan visible? ¿Cómo vas a hacer lo que tengas que hacer seguidamente, digamos? Y me queda el consuelo de que compartimos muchísimo, que aprendí muchísimo de él, su don de gente, su firmeza en las decisiones que él tomaba y que me transmitía. Fue honesto siempre él, honesto. No. De una sola pieza. Exageradamente honesto y exageradamente generoso. Esa es la realidad de la solidario. Muchísimo. La solidaridad era un detalle que para él era una obligación. Esa es la realidad de las cosas. Y vamos a ver, reemplazarlo a Héctor Corte. En este momento, nuestro equipo deportivo había hecho una pausa antes de que él se enferme, porque estuvimos en Radio 1. Oye, ¿puedo citar? Sí, claro. Radio 1, Radio Chaco Boreal. Estuvimos en Radio Cáritas. Y cuando Radio 1 pasa a manos de otra administración,
la relación no fue la más buena y agarramos diferentes caminos, ¿verdad? Sí, sí, entonces, ahora cuando vuelva a formar un equipo deportivo estable, reemplazarlo a Héctor Cortes va a ser muy complicado. ¿Tenés algún nombre? No. Año Nuevo fue la última vez que estuvimos charlando. Y le dije yo, Héctor, mira que tenemos que volver con Ovación Deportiva. Vamos a conseguir una... Sí, vamos a volver, me dijo. El domingo, este domingo que pasó, 15 minutos estuve con él en su sala de terapia intensiva. Charlamos mucho. Porque él estaba bien, estaba impresionante. Charlamos mucho y volvimos a tocar el tema. Le costaba un poco hablar. ¿Y qué te dijo? ¿Voy a volver? Te dijo. Y me dijo, vamos a salir de esto, monstruo. Y sí, listo, vamos a hacer. Y no se olvidó de su frase perfecta, solemne, habitual. A ver, ¿cuál? Qué fácil que ganás la plata, monstruo. Con ese saludo, él distribuía su alegría y su amistad. Y contagiaba a todos los periodistas, porque nosotros tuvimos una escuela maravillosa. Sí. Los jóvenes del periodismo deportivo casi todos salieron de Ovación Deportiva. Qué bueno, qué bueno. Bueno, vos tenés que venir a hablar de esto, y con esta imagen de Héctor Cortes despedimos también acá a Juan Antonio Mereles.